Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a esta hora. Gracias por sintonizar Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Les agradezco, Señor, les agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento. Pedimos la luz del Espíritu Santo para seguir compartiendo su palabra. Hoy vamos a darle continuidad a lo que compartíamos en el tema anterior. Es la continuidad del parte 2 del tema El Rey David según el corazón de Dios. El triunfo de David sobre el gigante filisteo demuestra que la victoria es de los que confían en Dios. Es con ese ánimo y decisión con el que debemos enfrentar el pecado y la tibieza. Y Santa Teresa afirma que para vencer el mal y perseverar en el bien hace falta una determinación que se nutre de la idea fuerza. Solo Dios basta para vencer. Primera de Samuel, capítulo 11, versos 18, Primera de Samuel, capítulo 18, versos del 10 al 11. ¿Qué nos dice? Al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. Le disparó la lanza pensando, voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe las 2 veces. Saúl empezó a temer a David porque Yahvé estaba con él mientras que se retiraba Saúl. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de este grandioso triunfo sobre Goliat, David se gana el aprecio y la simpatía de todo el pueblo. Y esto viene a ocasionar envidia de Saúl, que era todavía rey de Israel, aunque David ya había sido ungido en secreto. Y pues todos sabemos, tú y yo lo sabemos, que el éxito, el aprecio que tenemos con los demás, tener la simpatía de los demás, siempre va a ocasionar envidia. En el trabajo, a veces también que es triste, pero hay ministerios, apostolados que por el éxito de la persona, por las cualidades, por la entrega, por la decisión, la valentía, pues hay un éxito. Y surge esto, ¿no? La envidia. La envidia. El problema de esto, lo que debemos de aprender es que si Dios nos ha consagrado, Saúl, ¿dónde estás? ¿Dónde está Saúl? Aquí tenemos nuestra Biblia, no se nos duerman, no se nos esperen. Saúl era rey, estaba ungido como rey de Israel, pero David ya había sido ungido en secreto. Esto no lo sabía Saúl. Y al ver el éxito de poder vencer al gigante filisteo, pues dijo, ¿qué pasó si yo soy el rey y él es el aplaudido? El problema es que no supo reconocer a Dios en su hermano. Y entró la envidia. La envidia. Y lo que acabamos de escuchar, Primera de Samuel, capítulo 18, versos del 10 al 11, trató de matarlo a David con una lanza. Pero David, dice el texto, David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. Verso 11 del capítulo 18 de Primera de Samuel. Le disparó la lanza pensando, voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe las 2 veces. Verso 12. Saúl empezó a temer a David porque Yahvé estaba con él mientras se retiraba de Saúl.
Dios iba abandonando a Saúl y se iba inclinando hacia David. Ahí viene lo interesante de este texto. Si Dios está con nosotros, nos va a salvar de la envidia, de aquellos que tratan, imagínate, lo iban a matar a David con una lanza. O sea, no, ni siquiera iba a darle un susto ni una amenaza, no. Saúl iba decidido a exterminarlo, a acabar con esto. ¿Qué nos enseña esto? Que la envidia que se siembra entre nosotros, primero, pues a Dios no le agrada. No hay envidia, como dicen muchas personas. Es que es envidia de la buena. No, envidia es envidia y punto. Y punto. El problema es que, siendo rey, ungido, elegido por Dios, al ver estas actitudes, dice que un espíritu se apoderó de Saúl. Dios se aparta de él por las actitudes, por soberbio, por orgulloso, y se inclina hacia David. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros hemos sido llamados por Dios, o hay personas que nos tienen envidia por el éxito que tenemos, pues debemos de inclinarnos hacia el bien, buscando a Dios para que de esta manera, en los momentos que alguien trate de eliminarnos, exterminarnos, como quiso hacerlo Saúl con David, Dios se va a manifestar en esta situación y nos va a salvar, nos va a proteger. Hemos visto que he compartido muchísimas veces sobre esta situación, este problema que hay en nosotros los seres humanos, que es la envidia, diciendo que es un mal deseo de poseer los bienes del prójimo. Y no nomás los bienes del prójimo. Hay personas envidiosas en el trabajo, porque aquel gana más, porque yo gano menos. Bueno, hay que ver el esfuerzo que tuvo que estudiar, que prepararse, que sacrificarse para llegar ahí donde está. Pero cuántas personas envidiosas, este mal deseo de poseer los bienes, hasta en los matrimonios, cuántos hombres desean tener la mujer que tiene el compadre, el vecino. A veces las mujeres quieren tener al hombre que tiene el compadre, la comadre, por el éxito, porque son trabajadores, porque no son flojos. Bueno, infinidad de situaciones, el carro, la felicidad de la familia, los objetos. Ahí está la envidia. La envidia, este mal deseo de poseer los bienes del prójimo, de poseer estos bienes que pues no son míos. En este caso Saúl sintió que David, más fuerte y más famoso, le robaba la popularidad que le correspondía a él como rey. Desde ese momento se amargó la existencia pensando con aniquilarlo. Lo dice una frase: la envidia roe y corroe la raíz de la vida y termina apagándose. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues la envidia nos lleva a un estado de amargura. ¿Cuántos envidiosos y envidiosas vivimos así? Esto es ¿por qué? Porque hay personas que tienen como, ahora sí que como la Virgen María, ¿no? No llegamos a ese nivel, pero tenemos el favor de Dios, o tienen el favor de Dios. Dios ha querido que este grupo, que esta comunidad, que esta parroquia, han tenido el favor de Dios con la bendición de este sacerdote, de estas religiosas, de esta comunidad, de este grupo, y ahí están los envidiosos, ¿no? Ni son felices, ni dejan ser feliz. ¿Por qué? Porque esto viene a apoderarse de nosotros, este mal deseo de los bienes del prójimo. Esto le pasó a Saúl, siendo rey. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Más adelante vamos a escuchar Primera de Samuel, capítulo 25. Bueno, capítulo 25, versos del 6 al 14. Es cuando viene la muerte de Saúl. Y en Primera de Samuel, capítulo 31, Primera de Samuel, capítulo 31, vemos que David es proclamado
rey. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos. Ah, caray, nos equivocamos. Una disculpa. Primera de Samuel, vemos cómo es proclamado rey oficialmente y contaba con la asistencia, pero no cualquier asistencia, sino la asistencia divina en todas sus empresas, y encabezó al ejército en numerosas batallas. Era el escogido de Dios que vino a unir al pueblo dividido y ser el centro visible de su presencia entre los hombres. Hay una frase de la Biblia sintetiza la personalidad de David. Yahvé está contigo. Yahvé está contigo. Nos dice Primera de Samuel, capítulo 25, versos del 7, capítulo 7, verso 3. De ahí se explica su fe y su piedad y su celo por el arca y el culto a Dios, su éxito en todo lo que se proponía, pero su verdadera grandeza consistía en su profunda confianza y fidelidad a Dios. Derivada de la unción de Yahvé, es el hombre según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, su presencia convierte a Jerusalén en la ciudad de David, su ciudad santa, signo de presencia divina. Pues ahí vemos la historia de David. Vemos cómo el éxito le acompaña, gracias a la elección de Dios, pero gracias a que también le era fiel a Dios. Esto debe de darnos una gran enseñanza para cada uno de nosotros. No se vayan, no le cambien, vamos a una pausa. Ahorita regresamos después de este corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Gran Congreso Carismático, sábado 11 y domingo 12 de julio, en las instalaciones de la parroquia San Martín de Porres, en Los Álamos, donde está el Cristo, por el Boulevard Insurgentes. Iniciamos a las 9 de la mañana. Tendremos diferentes talleres: sanación, intercesión, predicación, dirección de asambleas de oración, dones del Espíritu Santo. Habrá también alabanzas, hora santa, celebración eucarística. Contaremos con la presencia del señor arzobispo don Rafael Romo. Habrá también venta de comida y atención a niños. La entrada es gratuita. Para más información, llama al teléfono 608-3136. Comunidades de Alianza, Región Noroeste, invitan. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos.
el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos a esta hora. Nuevamente les invitamos, queridos hermanos, a su apoyo en su ayuda. La realidad es que el costo de Tiempo Aire es carísimo, y para que Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio, pueda continuar al aire, necesitamos de tu ayuda. Pedimos tu apoyo. Se les invita a cada uno de ustedes a participar en un evento para generar fondos y continuar con esta transmisión de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100, cada uno elaborado, es el costo de cada uno. Solamente se elaboraron 300 bonos. Las personas que lo adquieran entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 300 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000 respectivamente. Todavía tenemos unas cuantas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio del 2015 por la mañana en la Capilla Espíritu Santo. Si es que, pues por favor, hermano, apóyanos adquiriendo un bono, y es para poder solventar los gastos de Tiempo Aire de Koinonia Radio, que son muy, pero muy elevados. Así es que, pues confiamos en ustedes para que nos ayuden. Llámanos a los teléfonos aquí en cabina, 608, teléfonos en cabina. Los teléfonos en cabina aquí los tenemos a la mano: 608-3652, 608-3652. Teléfonos en cabina: 608-3652. 608-3652. Llámanos para adquirir tu bono y ayuda a extender la evangelización. Continuamos con el tema que hoy estamos dándole continuidad al rey David, este personaje, el rey David según el corazón de Dios. Lo que vemos con David es que la fidelidad probada de David es recompensada por Dios con una promesa de alianza perpetua con su descendencia. Un trono perpetuo de la familia de David iba a estar siempre ante la vista de Dios. Un hijo de David iba a prolongar su reinado. De este modo, David es un eslabón muy importante en nuestra historia de la salvación.
Recordemos que Jesús, por la familia de José, es auténtico hijo de David y María. Con razón se llama Torre de David. Pues esto escuchamos la letanía, ¿no? Torre de David, ruega por nosotros. ¿Qué tenemos que aprender? Que la fidelidad nuestra hacia Dios va a traer una recompensa de parte de Dios. Y es una alianza perpetua. Y va a estar ahí la protección, la providencia y la bendición de Dios en nuestra vida. Nos va a acompañar la gracia y sobre todo la intervención divina en las dificultades, en los problemas y en cada situación que enfrentemos en nuestra vida diaria. Una de las de tantas cualidades del rey David de Israel era su alegría. La convicción de la presencia divina en el arca le proporcionaba salud y gozo. David es el poeta músico de Dios que bailaba con todas sus fuerzas, que sabía todo, sabía que todo es poco para manifestarle a Dios su agradecimiento. Nos lo dice 2 de Samuel, capítulo 7, versos 14 y 15. Versos 14 y 15 nos hablan sobre esto. Con esta actitud del rey David nos hace revisar nuestra vida espiritual, en especial nuestra vida de oración y nuestra participación en los sacramentos. Lo estamos haciendo. Dice que David, el rey David, una de tantas cualidades era su alegría, y esto venía de la convicción de la presencia divina en el arca. Esto le proporcionaba salud y gozo. O sea, la presencia de Dios cerca de él le proporcionaba salud y gozo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar cerca de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos estar cerca de la presencia de Dios? Es revisando nuestra vida de oración, nuestra intimidad con Dios y nuestra participación en los sacramentos. La confesión, no solamente la confesión, por confesarnos, no, una confesión bien hecha, una confesión que la queremos hacer porque nos sentimos mal por haber ofendido a Dios. No una confesión solamente porque el Padrecito dijo, no, porque estamos arrepentidos de nuestro pecado, que hemos ofendido a Dios, y alimentarnos pues la confesión y la comunión, una vida de sacramentos. Recordemos que la alegría verdadera es el fruto del encuentro con Dios. Yo te hago una pregunta: ¿cómo es tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres realmente alegre? Tengas o no tengas dinero. ¿Eres realmente alegre? Tengas una situación económica estable o no la tengas. ¿Eres realmente alegre? Tengas salud o no la tengas. Tengas cosas materiales o no las tengas. ¿Eres realmente alegre, feliz? Si no, algo está mal. Algo está mal. Porque si nos dominan las cosas materiales para la felicidad, está faltando Dios en nuestra vida. David tenía salud y gozo gracias a que estaba cerca de la presencia de Dios, del arca de la alianza. Es impensable y absurdo que haya cristianos tristes y vencidos. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios como David es un hombre alegre por la excelencia, por excelencia. O sea, Dios no puede dar tristeza. Dios no puede dar debilidad. Dios, si estamos cerca de Él, no puedo recibir apatía, enojo,
ira, coraje, entonces no estoy cerca de, mucho menos envidia, entonces no estoy cerca de la presencia de Dios. No estoy cerca de la presencia de Dios. Si en mi vida hay amargura, hay soledad, hay tristeza, hay depresión, a David la presencia de Dios cerca del arca de la alianza, frente del arca de la alianza, danzándole a Dios, David le traía alegría, le traía gozo. Es un gozo, no solamente una sonrisa. Pues yo puedo encontrar en la calle y voltear a ver, a encontrar una persona, una mujer, un hombre te dirige una sonrisa y yo lo puedo hacer, todo el mundo puede sonreír. Pero que haya un gozo, el gozo viene del corazón, de lo profundo de nuestro corazón. David, el arca de la alianza le proporcionaba salud y gozo. El querido hermano, querida hermana, querido radioescucha, ¿quieres tener salud y gozo? Acércate a Dios, que es quien te lo va a proporcionar. David es ejemplo a seguir. Esto debemos de aprender, que es absurdo que haya cristianos, es impensable que haya cristianos tristes y vencidos. El hombre de Dios como David es un hombre alegre. San Felipe Neri y Santa Teresa coincidían en decir: la tristeza es el triunfo del maligno. Y San Ignacio de Loyola afirmaba: donde reina la alegría, allí reina Dios. Donde siempre hay tristeza, con seguridad está Satanás. Donde siempre hay tristeza, con seguridad está Satanás. Nos dice San Ignacio de Loyola. Yo te hago una pregunta nuevamente: ¿qué es lo que hay en tu vida? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? ¿O hay tristeza? ¿Quién está reinando tu vida? Si tu vida es una vida de alegría, es una vida de gozo, está Dios. Pero si en tu vida siempre hay tristeza, con seguridad está reinando Satanás, dice San Ignacio de Loyola. Hay que aprender a descubrir esto. Hay que aprender a entender de dónde brota o de dónde viene la amargura, la depresión, el por qué ganas de quitarse la vida. Hay que buscar a Dios, hay que clamar a Dios, hay que implorarle, hay que buscar una manera de orar, de acercarnos a Él, pidiendo esto que necesitamos para no seguir viviendo de esta manera una vida de tristeza. No se vayan, vamos a una pequeña pausa y después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo.
Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo la segunda parte sobre este personaje David, el rey David según el corazón de Dios. Vamos a ver cómo David hay mucho que compartir de David, muchísimo, pero vamos a ver cómo David, siendo elegido por Dios, teniendo la gracia de Dios, cae en pecado. Segunda de Samuel capítulo 11, versos del 1 al 17. Segunda de Samuel capítulo 11, versos del 1 al 17. A la vuelta del año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia, y todo Israel derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron a Raba, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer, y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey y mi señor están acampando a pleno campo. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer? Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David invitó a su mesa a comer y a tomar a Samuel y lo emborrachó. Aquel día siguiente, David lo invitó a su mesa a comer y a tomar,
y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche y se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió lo siguiente: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjalo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando a la ciudad, colocó a Urías en lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David y uno de ellos fue Urías elitita. Palabra de Dios. ¿Qué es esto que lo lleva a cometer este pecado? A David. Estando David en el culmen de su reinado y gozando de fama, poder y la bendición divina, vino a caer en este gravísimo pecado. Todo esto, primero, esto lo hizo a escondidas. Ustedes acabamos de escuchar lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 17. Lo hizo a escondidas. Nadie sabía más que su gente de confianza. Esto que David hizo con la esposa de Urías y lo que le hizo a Urías fue en secreto. Pero hoy, en la actualidad, todo el mundo, quien tiene una Biblia, quien ha leído el segundo libro de Samuel, sabe, quien ha leído la Biblia, sabe la verdad de su pecado que hizo a escondidas David. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que tarde que temprano se sabrá la verdad. Hace miles de años pasó esto con David, pero hoy muchísima gente, miles de personas, cristianos y aquellos que no son cristianos pero leen la Biblia, saben la historia de David, de su pecado. Esto, estando David en el culme de su reinado, viene a caer en este gravísimo pecado. Y todo esto ha quedado en la historia como una prueba de que aún los grandes ante Dios, cuando se descuidan, tenemos nuestros tropiezos. Es que, cuidado, no hay que descuidarnos. No hay que descuidarnos. David nos enseña muchísimo. Nos enseña su reinado, su confianza en Dios. Ya lo hemos compartido anteriormente todo esto. Pero también nos muestra que no andemos tan confiados. Porque si nos descuidamos, podemos caer en este gravísimo pecado, como él cayó. Sucedió que en el tiempo de los reyes, David no salió. Prefirió quedarse en su palacio, en lugar de salir a ganar conquistas para su pueblo. Como dice el dicho, se durmió en sus laureles. La escritura destaca que una tarde después de haberse levantado de la siesta, se paseaba por la terraza. ¿Y qué es lo que hizo? Pues ya escuchamos el relato. Manda a traer ve a esta mujer desnuda y la ve a esta mujer hermosa que se está bañando, la manda a traer y se acuesta con ella dejándola embarazada. Para cubrir su falta y no quedar desprestigiado, mandó a eliminar al marido de esta mujer, haciéndolo poner en primera fila para matarlo. Su acción reprobable no quedó solo en adulterio, sino que llegó al asesinato, que bajo había caído el rey David. Y esto nos muestra que un pecado nos lleva a cometer otro pecado. David no salió a conquistar naciones. David no salió a conquistar y a trabajar, a pelear en la batalla, a conquistar para su pueblo. Se quedó, podemos decir, de ocioso, de flojo. Y esto el pecado de estar de ocioso, de flojo, sin hacer nada, lo llevó a cometer este pecado de adulterio.
de adulterio, y el pecado de adulterio lo llevó a cometer pecado de muerte. Un pecado siempre nos va a llevar a cometer otro pecado. Ahora, analizando este hecho, fácilmente podemos concluir que la causa del pecado de David fue la pereza. No andemos de perezosos. Un sabio dicho nos dice que la pereza es la madre de todos los vicios. El incumplimiento de nuestras obligaciones, la irresponsabilidad y la mediocridad de la vida son la antesala de las fallas más graves. El ocio es el campo de batalla donde siempre gana el demonio. El ocio es el campo de batalla donde siempre gana, pues el demonio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Analizar esto que le pasó a David. Y hay que ver que no estemos de ociosos, de flojos, sin hacer nada. Claro que en esto pues va a haber situaciones que tenemos que trabajar, que estamos enfermos, que se entiende. Pero por nuestra flojera, por nuestra mediocridad, preferimos quedarnos ahí de haraganes, durmiéndonos, dice esta frase, durmiéndonos en nuestros laureles. Por eso no progresamos, por eso estamos tan amolados, por eso somos tan comodines, tan acomodados a la flojera. No queremos ni siquiera superarnos, levantar un dedo para esforzarnos un poquito más. ¿Cuesta? Claro que cuesta, pero hay personas que lo han logrado porque han estado dispuestos a pagar el precio de lo que cuesta. Nosotros, la pregunta para nosotros, ¿estamos dispuestos a pagar el precio del éxito, el precio de estar luchando todos los días para no estar de ociosos? Si David, siendo un rey, cayó y cometió un pecado tras otro pecado, lo arrastró a otro pecado, ¿qué podemos esperar nosotros? David era ungido, elegido por Dios. Dios lo ungió, Dios lo eligió. ¿Cómo crees que nos va a ir a nosotros si no estamos en sintonía con Dios, si no estamos cerca de Dios para tener el gozo y la alegría, pero sobre todo para serle fiel a Dios? No le cambien, no se vayan, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Hey, ¿ya sabes qué vas a hacer en tus vacaciones? Pues ir a la playa. ¿Y luego? Estar con los amigos. Ajá. Conseguirme un trabajo. Oye, ¿y con tu vida? Ven y sígueme, no mires atrás. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Del 20 al 24 de julio. Seminario Menor de Tijuana. Mayores informes, comunicarse al teléfono 684-2822. Facebook Seminario Tijuana. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás. Que la paz y el amor del Señor esté con ustedes, hermanos, sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe. Queremos invitarlos a un desayuno conferencia el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida de Tijuana, con el tema El perdón que sana, impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa. En la música estará Maripaz Puga.
Les invitamos, hermanos, la cooperación para este evento es de 100 pesos y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015. Ánimense, hermanos, los esperamos. Gracias por su apoyo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Vamos a continuamos en su programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo el tema de hoy, la continuidad de segunda parte de David según el corazón, el rey David según el corazón de Dios. Otro principio de la vida espiritual que aprendemos de este hecho nos dice que un pecado pues nos conduce a otro pecado. Si no decidimos cortar de tajo una situación pecaminosa, o sea, si yo no digo ya estuvo con esto, o sea, no más droga, no más alcoholismo, no más pornografía, si yo no me esfuerzo todos los días para vencer esto, no lo voy a lograr. Si yo no me doy cuenta de que tengo el grave pecado de ser chismoso, de ser criticón, de ser flojo, de escudarme, de decir así soy, así crecí, desde pequeñito he sido así, tengo una mala actitud, tengo esta mala maña, tengo esta mala manera de actuar. Si yo no le pongo un alto a esto, vamos a estar siempre así. Vamos a estar, si no cortamos de tajo y decimos ya estuvo. Es como la persona que se pone a dieta. O sea, ya estuvo, ya este plato grandote que me servía de comida, voy a buscar un plato más chico y ya estuvo, lo voy a tirar a la basura. Y a partir de ahora solamente 2 tortillas. O sea, no más. Ya. Es cortar de tajo. Si no cortamos de tajo una situación pecaminosa, caeremos irremediablemente en una más grave. Nos va a pasar como David. Un pecado nos va a llevar a cometer otro pecado y más grande. David le sucedió esto, el pecado de estar de ocioso, de flojo, de no estar haciendo lo que le tocaba, sus responsabilidades, lo llevó a cometer pecado de adulterio, y el pecado de adulterio lo llevó a cometer pecado de muerte. El demonio está al acecho como león rugiente y espera un descuido para colgarse en nuestra vida y llevarnos al fracaso. Primera de Pedro capítulo 5 versos del 8 al 9. El demonio está al acecho como león rugiente esperando un descuido para colgarse en nuestra vida y llevarnos al fracaso. El pecado de David quedó oculto ante los ojos de los hombres, pero no a los de Dios. Y siempre pensamos que nuestro pecado quedó ahí oculto. Sí, está bien, nadie lo sabe. Delante de los hombres, de los seres humanos, pero delante de Dios no se puede ocultar nada. Si es que no andemos tan confiados y tan seguros diciendo que nadie lo sabe, déjame decirte que hay alguien que sí lo sabe, Dios. Así le andes siendo infiel a tu esposa, andes cometiendo injusticias, haciendo casos ilícitos, abuso de poder, prepotencia, escondidas, y crees que tus trampas y tus artimañas nadie las sabe, hay alguien que lo sabe, nuestro buen Dios. Nuestro buen Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que aprender a no estar de ociosos. Hay que cortar de tajo todo esto. Hay que quedar en una situación de que debo de entender que siempre esto va a existir y va a estar ahí, que es una lucha de todos los días. Sin en cambio, David piensa que nadie lo sabe, y ¿qué es lo que hace? Dios le habla a través del profeta Natán. Yahvé mandó, segunda de Samuel capítulo 12 versos 1 en adelante. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Fue y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre en cambio solo tenía una oveja que había comprado, la alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos.
comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababan de llegar, para las personas que acaban de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja, por haber actuado así sin ninguna compasión. Entonces el profeta Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá. Por si eso fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos, de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé, y Natán respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que despreciaste a Yahvé, el hijo que nacerá no vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos enseña este texto? ¿Qué nos enseña? El pecado de David quedó oculto. David, siendo rey, ungido por Dios, elegido para dirigir su pueblo, y falló. Vemos el problema de su pecado. Vemos el problema de su debilidad. Pero viene algo bueno en David. Algo bueno que debemos de aprender de este personaje. David, siendo rey, ya escuchamos toda la historia de David. David, siendo modelo de un rey que gobierna con rectitud, que danzaba delante de Dios, pero también la manera de cómo se dejó llevar por el ocio lo llevó al pecado. David es el modelo del pecador arrepentido, porque él reconoce su pecado. Arrepentido pues reconoce su pecado, humilde y responsable de su culpa. La actitud de Dios es sin artificios, la que todo pecador espera de un Padre misericordioso. Dios le define como un amor sin límites que siempre busca al hombre para que éste se vuelva a su lado. Por ello, no obstante la magnitud del pecado de David, y aunque hubiera sido mucho peor, lo perdona, porque ve en él el arrepentimiento sincero. Tú hiciste esto en secreto. Verso 13 de 2 de Samuel del capítulo 12. Pequé contra Yahvé, y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado. Yahvé perdona tu pecado. David no culpó a la mujer de Urías elitita, ni a Urías, ni nada a nadie. Simplemente dijo: pequé. Se arrepintió, la sinceridad. Y el profeta Natán le dice: Yahvé perdona tu pecado. No hay pecado, querido hermano. Si Dios perdonó a David, esto nos muestra la gran misericordia de Dios. Si Dios perdonó a David el pecado de muerte, el pecado de pereza, de estar de flojo, lo llevó a cometer pecado de adulterio, y lo llevó a cometer pecado de muerte, quitarle la vida a Urías elitita, sin merecerlo, Dios lo perdonó. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque su misericordia siempre rebasa nuestro entendimiento.
Hay muchos cristianos, hay muchos hombres y mujeres que no se acercan a la reconciliación divina, a pedir perdón a Dios, porque piensan que por nuestras faltas, que son tan grandes, no alcanzamos el perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Quizá creemos que Dios nos está esperando para cobrarnos como un Dios castigador, para exterminarnos. No, Dios no nos va a cobrar con justicia. Dios no castiga, Dios ama, Dios perdona las ofensas. Otro grupo de personas prefieren seguir en su actitud de pecado. No están dispuestas a cambiar. Con tristeza nos damos cuenta que no han experimentado la misericordia de Dios porque siguen viviendo estancados en el pecado. Debemos reconocer y ver la infinita misericordia de Dios que nos anima a quienes nos sentimos pecadores a acercarnos a Dios con confianza para sentirnos perdonados. Querido hermano, querido radioescucha, querida hermana, aprendamos algo bueno de este personaje y de Dios. La infinita misericordia. Ay, perdón, nos dieron ganas de estornudar. La infinita misericordia de Dios siempre va a estar ahí esperándonos con los brazos abiertos, no importa el pecado que hayamos hecho. Si Dios perdonó a David, también nos va a perdonar a nosotros. No importa que le hayamos quitado la vida a una persona, solo tienes que sentir el deseo en tu corazón de sentirte arrepentido y con sinceridad, ahí donde estás, pedirle perdón a Dios por tus faltas. No importa lo que hayas hecho. Busca la reconciliación con Dios. Date la oportunidad de experimentar el perdón de Dios en tu corazón para que puedas entender la gran misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Y no se te olvide, Dios no castiga, Dios no castiga, Dios ama, Él quiere perdonarte. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo, estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.